Bueno, muchísimas gracias. Como les dije inicialmente, pues para nosotros es muy grato tener la oportunidad de participar en estos escenarios, em, que en este caso, más de impartir un tema, más de enseñar un tema, siempre lo propongo como un escenario de construcción, como un escenario donde realmente podemos abrir un mundo de ideas, un mundo de percepciones, un mundo de experiencias, porque realmente pues es un tema de auge, es un tema que no solamente nos impacta ya en el campo empresarial, que sabemos que se da, sino que si no lo reconocemos, no lo identificamos, también tiene o puede tener un impacto en nuestro día a día, en la forma en la que nos relacionamos, incluso con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, en los diferentes escenarios, en esas ambiciones y en esos sueños que nosotros tenemos como profesionales y de manera individual. Entonces, bueno, la invitación acá es a que al final de que analicemos estas situaciones y estos contextos que sean hoy en día en el mundo real, pues podamos aportar, decir, construir, ¿por qué no? Acá proponer una teoría, un pensamiento, una idea completamente disruptiva y completamente diferente a lo que ya está, por lo menos acá en Colombia, y cosas que podamos adoptar de otros escenarios, de otros países, de otros lugares, de otros contextos, que claramente eso es lo que facilita el Internet y la omnicanalidad desde diferentes, pues digamos, aparatos o dispositivos electrónicos. Ya como les había mencionado, algo de mi perfil, pues mi trayectoria y mi experiencia está fuertemente orientada y ligada a todos estos temas del marketing, desde comprender y entender cómo se daba anteriormente y estos cambios que abruptamente nos han venido con el paso del tiempo golpeando en la forma en que pues la vida, el mundo globalizado, estas nuevas tendencias nos han obligado a adaptarnos y a entender pues que la tecnología avanza, que las generaciones cambian y que quienes eran generaciones que predominaban en el campo empresarial y corporativo, pues han empezado con el cambio del siglo a desvanecer su presencia en el campo empresarial, y pues eso hace que las empresas y las dinámicas se comporten de una manera completamente diferente. Entonces, el objetivo acá es que vamos a tratar de compartir todos esas experiencias que gracias a esos cambios de la tecnología, a esos cambios de la comunicación, esos cambios de nosotros como consumidores, pues impactan los diferentes áreas de nuestra vida. Y que claramente el marketing es ese escenario o ese campo, para mí es esa ciencia que le presta una atención importante a este análisis del comportamiento de los consumidores. Claro, tenemos unas aportaciones y una atención importante desde el campo psicológico, pero pues desde el marketing, que hoy en día el marketing personal, que es lo que nos hace a nosotros saber comunicar, saber mostrar, saber demostrar nuestro ser, nuestro hacer y nuestro saber, pues nos abre puertas para ello. Entonces, sencillamente, pues esta imagen es un cúmulo de elementos que giran alrededor de este concepto del marketing, donde nos hablan de la empresa, de las personas, de los precios, de los vendedores, de todas las técnicas, de las herramientas, marketing digital, marketing online, marketing de guerrilla, marketing verde y toda esa serie de teorías, porque esto acá es donde afirmo que sinceramente es una ciencia, es un arte que no para, es una de las áreas que ahorita están en un avance total, pues porque están impregnadas de todo este avance tecnológico y por consiguiente, pues nos acopiamos a ello y empezamos a mirar cómo hacemos que esto evolucione. Eh, por esta razón, digamos que es esa arte, esta disciplina que se centra en entender más, que esto es una aclaración muy importante, más que instruir todo el proceso de las ventas que anteriormente era como tan a lo que le prestamos mayor atención es entender realmente los consumidores y los cambios a los que se han visto expuestos. Entonces, efectivamente, como todos sabemos, pues el marketing es un proceso social, administrativo, que requiere no solamente entender al interior de la organización, sino entender todo lo que está pasando afuera, esencialmente el consumidor.
¿Por qué razón tan fundamental? Porque nosotros necesitamos em, saber a un nivel de detalle tan específico y fundamental quiénes son los consumidores, qué es lo que compran, qué compran, por qué compran, dónde compran, cada cuánto compran, qué prefieren, cómo prefieren pagar, cuánto pagan, cómo lo utilizarían y analizar una serie de interrogantes que ya no estamos hablando de este análisis básico y objetivo como lo es una segmentación geográfica, unos ingresos, un género, una cultura, un nivel de educación, sino que realmente es entender esa conexión que hay con los mercados, con el e-commerce y los hábitos, gustos y preferencias de cada individuo. Esta imagen, en la que no me voy a detener mucho, lo que nos resume es cómo cada generación, que ya las iremos a analizar en un momento, se ha visto expuesta a determinados cambios, unos más fuertes y contundentes que otros a través del tiempo y otros pues que sin duda han impactado la forma de comercializar. Entonces miren cómo es del marketing 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, que realmente está movido por la forma en que nos comunicamos, por los individuos que participamos de ella y por los medios en los que nos comunicamos. Cuando inicialmente hablábamos de unos medios tradicionales y una comunicación unidireccional, estamos hablando hoy en día de una hiperconectividad y de una comunicación omnidireccional donde tenemos múltiples opciones y alternativas de comunicarnos, no solamente a nivel organizacional, empresa, sino que logremos llegar y saber dónde está nuestra audiencia, nuestro target group, dónde realmente es que está su atención y su poco tiempo libre, porque hoy en día esta tendencia del hombre en movimiento pues hace efectivamente que las oportunidades de tiempo para ocio, para el compartir, se limiten. Entonces debemos ser muy tácticos en comprender dónde es que están mis usuarios. Em, donde básicamente estos canales tradicionales y convencionales se han transformado de la televisión y el radio a un sinfín de herramientas que gracias a las bondades del Internet nos permite estar completamente conectados. Y entonces este análisis que nos obliga a hacer y es un ejercicio muy interesante que yo los invito en sus diferentes dimensiones a que lo apliquemos, porque esto incluso mitiga el impacto quizás de problemáticas que tenemos no solamente en escenarios laborales, sino en nuestro día a día con los diferentes grupos sociales en los que nosotros nos desarrollamos como individuos. Y que como le estaba diciendo, ya no solamente estaríamos hablando de una locación o de una ubicación sectorial o de ingresos o económica, sino que realmente necesitamos prestar una atención importante a qué es lo que los individuos piensan, sienten, qué es lo que como base fundamental el marketing, digamos que de los sentidos, qué es lo que realmente ellos están viendo en los escenarios en los que se desarrollan, qué están escuchando en los escenarios en los que día a día se mueven y qué es lo que está diciendo o qué es lo que se dice alrededor de determinada temática. Digamos que a nivel de marketing, cuando necesitamos hacer un análisis muy táctico de quién será nuestro probable consumidor o quién es realmente mi consumidor, porque no lo conozco, necesito entender estos escenarios. Sus puntos de dolor, sus puntos de frustración y de manera técnica se deben entender. Yo debo saber realmente una persona que no está dispuesta a negociar desde un perfil de consumidor o cliente o desde un perfil que cualquiera de nosotros desempeñamos como hermano, como mamá, como hija. Oiga, realmente cuáles son esos escenarios, estos momentos de esfuerzo a los que no me quiero ver sometida. Como cliente no quiero hacer filas, no quiero hacer cambios, no quiero sentir que la calidad que inicialmente prometida determinada marca no es. Me niego a hacer procesos de devoluciones, me niego a recibir un mal servicio, me niego a recibir retrasos, demoras, a que no me atiendan a la hora que se asigna mi cita. em, Me niego completamente, por ejemplo, a vivir experiencias de una comunicación equivocada donde no me escuchan, donde realmente solamente les interesa vender, vender y vender y no hay realmente un escenario de entendimiento hacia la persona más que hacia el escenario comercial.
Entonces, por eso es entender qué es lo que el consumidor piensa y siente ante determinada situación. Cuando yo entiendo cuáles son sus principales preocupaciones, qué le quita el sueño, qué le quita paz, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus sueños, sus expectativas ante determinado acontecimiento, voy a poder acoplar tareas, actividades, funciones, mi gestión administrativa a esos escenarios para poder mitigar esos esfuerzos que oye, sencillamente qué es lo que está escuchando en el entorno en el que se está moviendo, que oyen la generación baby boomers en el desarrollo, en el entorno en el que se mueve, qué estamos escuchando nosotros, la generación millennials y qué es lo que están escuchando nuestros padres y en qué escenario se está moviendo. Si yo lo comprendo y entiendo que sencillamente él no es un nativo digital, ni siquiera tuvo la oportunidad de migrar de una forma natural, poco obligada, genuina, a una digitalidad, pues yo puedo buscar otras formas para comunicarme en familia, para comunicarme con mis amigos. Debo incluso comprender que mis hijos se comunican de una manera y por unos medios completamente diferentes. Y yo acá siempre digamos que propongo como el análisis o el debate realmente. ¿Son nuestros hijos o son las generaciones más recientes, la generación Z, la generación alfa, los que están en escenarios equivocados de comunicación y nos vivimos quejando constantemente porque pasan tanto tiempo expuestos a un tema de multipantallas y tienen la capacidad de incluso de dominar 4 y 6 pantallas al mismo tiempo? ¿O somos nosotros los que realmente debemos flexibilizar un poquito ese medio en el que él se crió, porque son digitalmente nativos, allí nacieron, ellos vinieron al mundo con la tablet y el smartphone debajo del brazo? Entonces, aquí es donde nosotros debemos analizar, ¿realmente son ellos los que están pasando demasiado tiempo en estos escenarios o soy yo el que no he querido entrar e introducirme a estos nuevos escenarios para poder comunicarme de manera asertiva con mi hijo? Necesito buscar estos cambios. Las empresas necesitan comprenderlos, entenderlos y entrar. Nosotros como profesionales necesitamos estar en estos campos. También necesitamos claramente comprender qué es lo que se ve, qué es lo que se ve desde qué aspecto, cuál es su entorno, qué es lo que lo rodea, quiénes son sus amigos, porque son los que los que está viendo, quiénes son las personas claves para los entornos de los individuos, en qué tipo de ofertas está expuesta, si auditivas, visuales, si digitales, o cuál es ese tipo de ofertas a las que está expuesto y ese tipo de informaciones a los que está expuesto y a los que se enfrenta en su vida cotidiana. Y pues claramente desde ese aspecto que dice que hace, pues es el resultado de su vida diaria, de lo que está viendo, de lo que está sintiendo, de lo que está escuchando, y pues eso hace que em, él diga o se comporte o mi público objetivo se comporte de determinada manera. También se informe de determinados contextos o determinadas situaciones, con quién habla, con quién se está relacionando, quiénes generan mayor influencia según sus recomendaciones, y por eso hoy en día este concepto de los influencers tiene total auge porque son las personas a las que las nuevas generaciones siguen o admiran. Claro, acá ya vienen un sinfín de discusiones de si el contenido es un contenido de calidad o no es de calidad. Ahora, ahí en ese sentir y en ese pensar hay que ver qué es lo que para esa generación es un contenido de calidad y cuáles son sus intereses. Y pues claramente entender o ver cuáles son las contraindicaciones de lo que se está diciendo en determinado grupo, que puede ser muy diferente a esta categoría de clientes por edades, por escenarios de crianza, por escenarios de los círculos en los que se está moviendo y se desarrolla. Entonces, la conclusión de este análisis que hicimos es no necesitamos saber únicamente en un espacio físico dónde están las personas, cuáles son sus ingresos, cuál es su nivel de educación. Claro, es indispensable, sí, es importante, sí, pero esto tiene un nivel de trascendencia mucho más allá. Y es realmente, saquemos una fotografía exacta de quién es mi público objetivo, de quién es mi familia, de quiénes son mis entornos, para que yo me pueda desarrollar en cualquier
contexto o situación. Y esto es una problemática que hoy en día se analiza ya a nivel gerencial y a nivel liderazgo. Muchas veces los líderes, hay un cúmulo de conocimiento ante determinados aspectos. Cognitivamente tienen una representatividad muy importante porque saben del arte, pero ahora bien, están comunicando en los escenarios, en los círculos y en los medios que corresponden. Esos son los verdaderos interrogantes. Y ese análisis de ese mapa de sentimiento o empatía, pues simplemente nos lleva a este resultado, a que yo pueda describir de manera compacta y completa quién es mi público objetivo, quién es mi esposa, quién es mi hijo, quiénes son y cuáles son las características y rasgos de cada una de las personas en los medios y en los escenarios en los que nos movemos. Y aquí viene nuestra primera representación más técnica de cuáles son las diferencias. Entonces, acá me hace falta esta última generación que empieza a crecer, que tienen 10 años hacia atrás, entre los mesecitos y los 10 años, la forma en que están creciendo. Pero nos vamos a centrar, digamos, con una atención más importante en las generaciones, pues que hoy en día tienen una participación en los mercados, en el mundo cotidiano, y pues que son los que están movilizando todo el tema de la comunicación, de la tecnología, del e-commerce, de la fuerza laboral, etcétera, de los emprendimientos, porque ya no queremos ser empleados, ya hay una idea muy robusta y muy plantada en la mente de la generación Z y de la generación millennials de ver otras posibilidades de vivir su vida. Entonces, la generación silenciosa, todas las personas que alrededor de nosotros superan los 65 años, boomers, todas las personas que en ejemplos muy cercanos o dentro de el quórum generacional que estamos viviendo en este momento, 50 a los 64 años, tenemos parte importante de los padres de mi generación, millennials. Luego viene la generación X, que son aquellas personas que en este momento están antes de llegar a los 50, pero por encima de los 35, 37, 38 años de edad. Digamos que acá tenemos un lapsus de 3 añitos que se puede manejar entre generación. La generación millennials, que hoy en día pues estamos entre los 21 a los 37 años de edad, y la generación Z, pues que son los adolescentes hacia atrás de los 22, 23 años hasta pues digamos los 15, 13 años de edad. Entonces, este es el perfil que claramente por nada más esta descripción gráfica que tenemos acá, vemos cuáles son las diferencias significativas que existen entre cada generación. ¿Y la invitación qué es? La invitación es que comprendamos y entendamos que nosotros tuvimos una crianza, un proceso de aprendizaje, un proceso de retroalimentación, de acompañamiento completamente diferente al que tuvieron nuestros padres y al que están teniendo nuestros hijos, porque el mundo de manera genuina evolucionó, porque la tecnología es completamente diferente y porque las formas de comunicarse son completamente diferentes, porque los dispositivos que anteriormente eran más convencionales, más analógicos, más tradicionales y que operaban de determinada manera básica, se transformaron completamente y que tenemos que aprender a operar otro tipo de dispositivos que nos permitan comunicarnos pues como naturalmente lo hacíamos, pero por unos medios y con unos dispositivos diferentes a los que anterior lo hacíamos. Entonces, pues efectivamente acá tenemos las fechas de nacimiento que responden a las edades que les mostré en la presentación anterior. Y los cambios más dramáticos que hay en estas o más fuertes y contundentes que hay en estas generaciones. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de bachilleres tras cada generación tiene unas variaciones importantes, lo que hace ver que el proceso de educación formal en estas generaciones también hay un cambio significativo. Y, por ejemplo, para nuestra generación millennials, ¿y por qué hago tanta
de pronto atención importante en la generación millennials a hoy. Se oscila que más o menos ya estamos llegando a un 90% de la población millennials que hace parte de la fuerza laboral corporativa de las organizaciones. Ellos son en este momento, este es su milenio, es su mundo, es su universo, que claro, al cabo de unos 10 años empezaremos a desaparecer de esa fuerza laboral, a aparecer de esos escenarios y a recibir un apoyo contundente de los centennials, que son los que empiezan a crecer y a prepararse para la llegada de su milenio y de sus oportunidades y su desarrollo profesional, empresarial y familiar. Y miren que a nivel, por ejemplo, profesional, acá hay un cambio trascendental y son en los que de pronto voy a hacer mayor comillas o acotación. Miren que como la generación silenciosa, nuestros abuelos, em, nuestros tíos, nuestros padres, realmente inicialmente lo que se buscaba, y estamos hablando de las épocas donde la producción era por cantidades, porque muy pocas familias o muy pocos apellidos tenían la posibilidad de tener una empresa diferente a hoy. Entonces, el estatus profesional, las ambiciones profesionales era lograr emplearnos y tener un empleo digno que nos permitiera a nosotros sustentar y sostener a nuestras familias. Pero ya a partir de la generación X, pues los conceptos de no solamente voy a ser empleado, sino voy a empezar a emplearme porque no quiero tener el estilo de vida que tuvieron mis papás, porque no quiero trabajar jornadas absorbentes como son 10, 12 horas, como la generación millennials ahora quiere y tienen una cantidad de ideas muy interesantes, muy creativas y divergentes para empezar a emprender, a tener sus propias entradas, a generar incluso ingresos adicionales fuera de sus empleos, porque aún, como lo dije, hacemos parte contundente de la fuerza laboral, pero no solamente como empleados, sino realmente como emprendedores. Tenemos nuestras empresas, nuestros negocios, nuestro primer acercamiento a no ser solamente o a no morir, aunque nuestro ciclo de vida se deteriore únicamente como empleados, sino empezamos a ver otras oportunidades de negocio. Y finalmente, pues viene la siguiente generación, que ya hablamos de un concepto de freelance. Entonces, todas las profesiones que hoy en día se dice que empiezan a desaparecer, como las profesiones relacionadas con el periodismo, quizás la comunicación, la administración de empresas, que ya no tienen tanta relevancia como antes, porque ahora nos estamos concentrando puntualmente en todo lo que tenga que ver con la forma de operar y relacionarme con la tecnología, todas aquellas profesiones que digitalmente me permitan desarrollar cualquier proyecto o cualquier empresa. Y entonces estas profesiones o estas generaciones ya empiezan a hablar de un escenario freelance. Entonces ya no soy empleado, sino sencillamente tengo un arte, tengo una profesión, tengo un cúmulo de conocimiento, tengo un conocimiento muy amplio en determinada arte, porque hoy en día tiene mucho poder el conocer un arte, el conocer una disciplina y hacerlo de una forma muy diferente a lo que lo hacen los demás, y eso claramente va a permitir que yo resalte en una industria, en un gremio. Entonces ya ofrezco mis servicios desde casa, desde mi oficina, como psicóloga, como contadora, como administradora, asesorías, todo lo que sea ese proceso de formar o prestar un servicio a otras organizaciones o que nos subcontraten para nosotros poder ejercer de una manera diferente. ¿Qué quiere decir una manera diferente? Y acá aparece un concepto muy importante: tiempo. Poder tener tiempo para nosotros, poder tener tiempo para las cosas que nos gustan hacer, para nuestro ser, y no solamente desarrollarnos desde nuestro saber, sino desarrollar nuestro ser, tiempo para nuestra familia, tiempo para nuestros padres, tiempo para mis gustos y mis preferencias. Claramente cada una de estas generaciones, como lo ven acá, estuvo marcada por un acontecimiento a nivel mundial bien importante, y que si nosotros entramos a detallarlo, pues la forma
el estilo de vida de esas épocas fueron completamente diferentes. Entonces, primero estaríamos hablando de que incluso en algunos procesos de formación en algo de historia todavía se habla de ello, la Gran Depresión, la Guerra Fría, el ataque del muro de Berlín, y para la generación millennials, que creo que todos lo recordamos muy significativamente, el ataque a las Torres Gemelas. em, y la siguiente generación, la Primavera Árabe. Ahora bien, nuestra forma de ejecutar, de llevar nuestras vidas, de desarrollarnos, también cambió ese chip de cómo lo hacemos. Anteriormente se pensaba como hablábamos de un concepto a nivel profesional empleado en trabajar. Posteriormente, ese concepto, los hijos de los trabajadores, de los fuertes trabajadores, en las grandes guerras, en la guerra, en los escenarios de la industrialización, ya empezaron a pensar los hijos de ellos en que realmente no querían esa misma historia, sino que empezaron a pensar en el tener. Yo quiero tener o hacer un cúmulo de riqueza, de experiencia para poder a la generación siguiente transferirle o dejarle algo que le permita llevar una vida diferente a la que yo estoy teniendo. Y mire que acá se transforma ese pensamiento de yo como individuo, ¿cómo estoy aportando a la sociedad, a mi familia y a mis futuras generaciones? Y ese chip de pensar solamente en el trabajar, en el momento, en el sobrellevar la vida, se transforma a hacer que las generaciones que vienen fruto de nosotros puedan tener una vida completamente diferente. Posteriormente empezó a aparecer este concepto de, oiga, no, no solamente necesito tener, sino que necesito hacer cosas diferentes, necesito desarrollar algunos emprendimientos, necesito hacer varias cosas al mismo tiempo, necesito hacer que mi tiempo sea muy distribuido para poder tener diferentes fuentes de ingresos, para poder hacer deporte, para poder hacer un buen rol de padre, para poder hacer un buen rol de líder, para poder hacer un buen rol de hermano. Las siguientes generaciones o la generación Z, entonces ya empieza solamente en que no de eso solamente necesitamos hacer y tener, sino le empiezan a dar una relevancia bien importante al ser, a sus relaciones interpersonales, a su estabilidad emocional. Hoy en día, con estas nuevas enfermedades del estrés, producto de estos cambios, de que los niños sufren de bullying, de que ya no quieren ir a la escuela, de que, bueno, un sinfín de cosas completamente diferentes, son producto de eso, de que nos hemos concentrado en el ser más que en el hacer, más que en el tener, sino en ese punto de equilibrio individual, porque la generación millennials es bastante, tiene un componente muy alto de individualismo y de pensar completamente en ellos. ¿Por qué? Porque puertas hacia atrás no quieren llevar un estilo de vida como sus padres, como sus abuelos, sino darle una relevancia a su vida, a su ser, a sus gustos, preferencias, tendencias, hobbies, ocio. El campo sentimental también toma una relevancia bien importante, claro, con unos cambios significativos como por ejemplo la tasa de natalidad y mortalidad que se transforma completamente. Y esta es la primera generación, o somos la primera generación que empiezan a cambiar los hijos por tener otro tipo de compañías como las mascotas, incluso ni mascotas, y dedicarse a este estilo de vida completamente nómada, donde puedan estar en cualquier parte del mundo del universo, disfrutar de determinados paisajes, pero a su mismo tiempo poder estar desarrollando su hacer sin perder su ser. Y finalmente aparece los centennials o la generación posterior, como les estaba diciendo los chicos, aproximadamente los 21, 22 años hacia atrás, los adolescentes, donde aparece un concepto de colaborar, porque seguramente son en su gran mayoría, no todos, claramente, la generación post a la generación millennials, donde empezamos nosotros a exigir como padres, como hermanos, como profesionales, colaboración. Colaboración porque necesitamos ser profesionales, madres, padres, hermanos, deportistas, cantantes, artistas, y necesitamos ese concepto de cooperación, y ellos crecen
más con este chip de colaborar a sus seres, de colaborarse a ellos mismos, claramente en trabajar fuertemente por tener tiempo libre, en colaborar para una sociedad, en colaborar en una transformación política importante y contundente en cada uno de sus países, en colaborar en las formas en que se operan, se comunican y se mueven los campos empresariales. Y pues claramente cada una de estas escenarios pues se desarrolló en un marco político completamente, o en unos movimientos políticos completamente diferentes que este aspecto del macroentorno, pues tiene una denotación importante en el aspecto de cada uno de estos individuos. Los dispositivos que marcaron la diferencia entre cada una de estas generaciones. En mi caso, yo recuerdo mucho este dispositivo, el Walmart. Después creo que se transformó en uno que tenía CD, porque cuando era muy pequeña, mi hermano mayor se movía mucho y permanecía mucho con su Walmart, no lo soltaba para nada, cuadraditos, tenían su bocina en el centro y eran en los que podíamos reproducir nuestra música en cassette, pero pues digamos que era un dispositivo o el primer dispositivo un poco más personalizado. Anteriormente, pues claramente su primer medio de comunicación, la radio, la televisión, hasta llegar a este Walmart, que es el primer dispositivo medio personalizado para poder escuchar no solamente la radio, sino nuestras propias sintonías o nuestras preferencias. Pasamos al computador, claramente que es el dispositivo que nos marca a nosotros como generación millennials, es el primer aparato que nos permite a nosotros tener un campo de hiperconectividad, y pues las generaciones de hoy en día, como lo dije en un principio, llegaron de la mano con las tabletas, con los smartphones, pues con todos estos dispositivos del hoy en los que nos comunicamos. El desarrollo del Internet, las dos primeras generaciones, silenciosa baby boomers, poco y nada, inexistente. Ya para la siguiente generación X empezaron a tener presencia las primeras páginas web, las primeras escenarios en línea para hacer presencia en lugares diferentes estando en un solo sitio. Ya para la generación millennials, obviamente acá se vienen marcados por las apariciones de las redes sociales. Facebook toma una participación supremamente importante. Hi5, MySpace, son las redes sociales que a nosotros nos representan y con las que empezamos a incursionar. Recuerdo mucho el Messenger convencional del Facebook, y sé que muchos de los que nos escuchemos nos hará volcar a una parte que nos mueve esas emociones de cómo nos enseñaron, de cómo nos criaron, de esos primeros juguetes o estos primeros dispositivos que realmente nos cautivaron completamente la atención. Y pues claramente todo el tema de las páginas web aumentaron 200% ya en el desarrollo o en la crianza o en la hiperconectividad de la generación Centennials. Obviamente ya hablamos de otro tipo de redes sociales, ya el Messenger que conocíamos cambió, se transformó. Instagram es su gran red social, TikTok. Y otro tipo de redes con las que ellos vienen creciendo, sobre todo TikTok es la red que los reconoce y los identifica a esta generación. Y pues claramente las tecnologías, antes tecnologías análogas que funcionaban a través de señales, de tecnologías y aparatos electrónicos grandes, muy robustos, hasta que posteriormente pues pudimos empezar a pasar ya a otros tipos de dispositivos. Por eso algunos tuvimos que adaptarnos. En el caso de los millennials, tuvimos que empezar a adaptarnos a esos cambios tecnológicos rápidamente, más o menos desde la aparición de las primeras redes sociales, donde empezamos a comprender y a ya presentar nuestros trabajos, nuestras entregas en el colegio, ya en la computadora, donde seguramente muchos alcanzaron a tener un acercamiento en mecanografía, en máquinas de escribir para transformarse al mismo teclado versus una pantalla. No somos tan hábiles, no todos, pero en su gran mayoría no somos tan hábiles con las multipantallas. O sea, podemos
em, trabajar ante una pantalla, una computadora, en smartphone, pero no podemos sincronizar todo nuestro trabajo en 2, 3, 4 pantallas. Las generaciones ahora pueden estar escuchando música, retroalimentando, pero conectados en el juego y tienen una capacidad absorbente, abrupta realmente de responder bien asertivamente a varias tareas, siempre y cuando estamos hablando de multipantallas. Es complejo exigirles que hagan una tarea que no requiere pantallas aleatoria con una pantalla porque su nivel de distracción cambia. Pero si lo enfrento a hacer varias actividades en varias pantallas, seguramente su capacidad va a ser mucho más sorprendente que la que nosotros como millennials tenemos ante esta generación. Y acá sencillamente, bueno, miremos el tiempo. Les traje un análisis de varios elementos supremamente significativos que marcan la diferencia entre cada una de las generaciones. Las ambiciones por la vida y sus estilos de vida. Y esta primera nos habla de la vida de estas generaciones y de las prioridades, cómo han cambiado y se han transformado. Entonces, hay 4 elementos bien importantes: hacer dinero, tener una carrera satisfactoria, tener una vida saludable y tiempo en familia. Hoy en día es tema de atención, es tema controversial, ver cómo el tema del concepto de tiempo y familia se ha transformado. Y miren, por ejemplo, para la generación más antigua, para nuestros abuelos, cómo era de importante y qué participación y relevancia tenía la vida en familia, el espacio en familia, la forma en que interactuaban con su familia, porque prácticamente que era física, a cómo lo hacen hoy los chicos, las nuevas generaciones. Acá hay una diferencia del 9% entre la generación millennials y la generación Z, porque pues claramente ellos han entendido, reconocen que no necesitan estar cerca de las personas para poder estar. Y esto es un cambio bien fundamental. Acá hay un análisis bien importante sobre la generación millennials y es este tema de la prioridad de tener casa, de casarse y de hacer familia ha disminuido significativamente. Por eso incluso en países, en Europa, en Norteamérica, en muchos países ya se han abierto la posibilidad de que migren personas para que puedan poblar sus países, porque bueno, han tenido la oportunidad de tener una cercanía mucho más rápida con la tecnología, con otros estilos de vida y ya no quieren, ¿no? El de esta generación hacia atrás, sencillamente ya no se quieren reproducir, ya no quieren poblar, ya no quieren tener hijos porque han entendido que requieren un tiempo, un esfuerzo, una inversión muy grande y seguramente su estilo de vida y su estilo de crianza les dice que ya no es su elección de vida, ya no es lo que queremos hacer. Queremos otras cosas para nuestra vida y para nuestras generaciones, quienes realmente han tomado la decisión de tener hijos. La participación de dos herramientas que han marcado la vida o la vida de muchas personas a nivel mundial y que permanecen, por ejemplo, la televisión y todos los sitios y motores de búsqueda que hoy en día es por donde más nos informamos. La televisión, que fue pues uno de los aparatos más antiguos, más ambiguos, pero que hoy en día sigue teniendo una relevancia importante para mantenernos informados y tener las noticias. Y miren cómo cada generación tiene un porcentaje de interés totalmente diferente en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, acá la generación Z y la generación millennials, hablamos de un 45, un 40% versus una generación silenciosa o baby boomer, donde realmente concentran o las formas de informarse, las maneras de informarse gracias a la televisión y los sitios y los motores de búsqueda, predomina la generación millennials para esta participación, generación Z y generación millennials, y definitivamente hay un cambio trascendental dentro de las búsquedas o de los motores de búsqueda, porque sabemos que nuestros padres y nuestros abuelos no nacieron
en este mundo digital y que les ha costado un trabajo muy fuerte y significativo. Los admiro porque muchos de ellos hoy en día tienen su WhatsApp y hacen un esfuerzo magnífico por poderse comunicar con las nuevas generaciones y esta es mi primera invitación y es no solamente esperemos que las personas se logren adaptar a lo de hoy, que es lo que objetivamente querríamos, sino que también reflexionemos un poquito sobre venga, es que la forma en que se educaron y a lo que estuvieron expuestos fue completamente diferente y las oportunidades de desarrollar su mente ante determinados escenarios que hoy nosotros tenemos no existieron. Entonces, flexibilicemos un poquito y entendamos que todos los consumidores, todas las personas en donde nos movemos en nuestros diferentes círculos sociales, aprendieron de una forma completamente diferente y eso tiene un impacto en la forma en que vivimos y en la forma en la que nos comunicamos. Este tema que hoy en día tiene mucha relevancia importante, los hábitos alimenticios y la forma en que nos alimentamos. Oiga, hay dos comparaciones importantes, como generalmente mientras estás en casa, hago otra actividad o los tiempos de comer realmente son solo para comer o son solamente para procesos tecnológicos. La atención en los alimentos de buena procedencia, en los tipos de alimentos que estamos consumiendo, unas generaciones como la generación Z y la generación X prestan un mayor interés a los beneficios que aportan cada uno de los alimentos que consumimos porque nos permite desarrollarnos, tener quizás un más largo y mejor estilo de vida. Todo el tema de los juegos y de la conectividad, entonces, o de los distractores o elementos de ocio, leer, ver televisión, la música, ejercitarnos, los juegos en línea, las redes sociales, los videojuegos, el practicar algún deporte, los viajes, comprar en línea, etcétera. Hay un mayor interés por cada uno de estos elementos en determinada generación. Y entonces, por ejemplo, millennials dan una atención importante en conectar con los amigos y con la familia, les gusta escuchar música, les gusta leer, les gusta viajar. Mientras que pues acá ya vemos que hay otros hábitos, digamos, que empiezan a cambiar a medida que las generaciones se transforman y de pronto prefieren dedicar tiempo a temas de manualidades, jardinería, el hogar, los tejidos, cosas que hoy en día ya poco se ven en estas nuevas generaciones. Y se dice que al cabo más o menos de 10 años, las que seremos o las próximas en el cambio de década de ser abuelas, pues llegaremos al punto de que no podremos ofrecer incluso un tamal en diciembre o un ajiaco, porque hay muchas recetas como hoy en día ya se han perdido las recetas de las abuelas, pues el siguiente cambio va a ser totalmente abrupto porque no es una de las preferencias de estas nuevas generaciones. El trabajo, pues evidentemente los millennials tienen una inestabilidad en emplearse mucho mayor que los siguientes, prefieren estar buscando cambios, nuevas oportunidades, mejoras, nuevos aprendizajes. ¿Cómo nos informamos o qué temas de mayor interés tenemos? Entonces mire cómo efectivamente las nuevas generaciones Z, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son sus temas de mayor interés, nosotros información y tecnología. Y hacia atrás, pues hablamos de otro tipo de formaciones como la salud, la ciencia y la educación. El tema del ahorro, supremamente importante. Generaciones anteriores solamente pensaban en trabajar, en suplir las necesidades de hoy en día. Hoy hay una atención supremamente alta en invertir para el futuro de nosotros y de las siguientes generaciones, en asegurar un futuro y tratar de, a la mayor brevedad, poder tener más tiempo para el ser que para el hacer. Efectivamente, pues acá hay un análisis ya más particular de cada uno de los temas de financiero, de mis deudas me motivan a tener más cuidado para gastar, mi deuda me impide comprar determinadas cosas o comprar las cosas que quiero y necesito y no importa el nivel de endeudamiento y claramente cada generación tiene una participación bien diferente en la forma en que piensa para el hoy y para su futuro. Bueno, acá sencillamente es
les traigo como la fuente de estos análisis que les acabo de compartir. ¿Cuál fue la participación de cada uno de los em, continentes, de cada uno de los países, de cada uno de las regiones que aportaron para obtener estos resultados y definir esos cambios trascendentales que se han dado a nivel generacional? Último, y ya para finalizar, porque nos quedan los minutos que tenemos para sus intervenciones. No olvidemos que estamos en un hábitat hoy en día completamente digital, que ya no hablamos del Internet de la conexión únicamente y de la comunicación, sino del Internet de las cosas, y que cada día em, el hambre porque todos nuestros cosas se conecten al internet aumenta es un aumento, digamos que no controlado. Las casas inteligentes, la nevera inteligente, todo lo queremos inteligente y conectado al internet, justamente porque queremos tiempo para el ser. Hoy en día tenemos la posibilidad de conocer a las personas en 30 segundos con una sencilla palabra que se llama vamos a stalkear, ya stalkear, vamos a ver sus redes sociales y sencillamente acá ya podemos tener una breve perspectiva de quién es este profesional, de quién es esta persona, de quién es esta familia. Estamos en un mundo en este momento de adultos, claramente porque la fuerza laboral somos nosotros, porque somos los que monopolizamos compras, ventas, trabajo, donde está, digamos que la mayor posibilidad de capacidad económica, pero finalmente trabajamos para esa siguiente generación, para esos adolescentes. Hacemos todo esto para que esos adolescentes puedan tener otro tipo de vida, otro tipo de vínculos. Y una apreciación importante: la conectividad nos acerca a la novedad y acelera la eh, obsolencia. Pensamiento disruptivo, curiosidad y criticidad. Entonces, entendemos que las cosas cambian, adaptémonos, comprendamos, tengamos paciencia ante esos cambios, ante esos escenarios que no comprendemos ante los adolescentes, en la casa, en la forma en que se relacionan, en la forma en que se comunican, en la forma que de pronto quizá ya no nos hablan, y empecemos a buscar otro tipo de canales para introducirnos a estas nuevas generaciones o con estas nuevas generaciones para hacer match, para vincularnos con ellos, incluso nosotros en nuestro proceso de enseñanza con ustedes. Entonces, bueno, esta era la reflexión que tenía para que analicemos cómo lo que éramos, cómo en la forma en que nos criamos, aprendimos, pues es lo que define lo que somos hoy a nivel profesional, personal, laboral, religioso, sentimental, y que seamos mucho más empáticos con todos estos escenarios y claramente los acopiemos y los apliquemos en nuestros emprendimientos y en nuestra forma de vivir. Profe, qué tema tan interesante. Y yo creo que también la pandemia nos ayudó un poquito, ¿no? A cómo tener que asociarnos o ir a la par de estas nuevas generaciones en el uso de herramientas digitales, en conocer las redes sociales, en que la comunicación se hace a través de ese proceso y poder como estar a la misma línea de ellos, de estas nuevas etapas. Por ejemplo, hoy uno Así como es. padre, entender cuáles son los juegos de tendencia, cuáles son la forma de cómo se comunica con sus amigos, hasta el mismo dialecto, es impresionante. Y ahora que estás mencionando esto, hay algo que a mí puntualmente, y sé que a nosotros las generaciones un poquito no tan jóvenes nos golpea mucho. A mí el tema de los emojis, no sé cómo se pueden entender completamente con solo caritas, no sé qué se dicen, pero se dicen y se entienden. Entonces, bueno, nos toca adaptar la mente a esos aprendizajes. ¿No? Y si vamos simplemente al aspecto profesional, tú ya en plataformas como LinkedIn, hasta las mismas dialectos de los puestos de trabajo son totalmente diferentes. Entonces, tienes que ir allá a buscar en qué consisten las funciones porque son nuevas o nuevos prototipos de trabajo Sí, que claro. La empiezan a crear denominación de las nuevas profesiones es muy de las diferente. nuevas profesiones es totalmente diferente. Entonces uno empieza a entender, bueno, se acoge o no se acoge mi perfil, esto de qué se trata. Entonces, cómo también eso nos obliga a hacer como ese proceso de capacitación adicional a lo que sabemos, ¿no? Para poder entender un poquito de lo que está pasando en nuestro entorno.
Bueno, profe, voy a revisar, no sé si alguien tenga preguntas que quiera hacerle a nuestra docente sobre el tema. Igual, apreciaciones, experiencias, Y comentarios. experiencias, exactamente. Y es increíble, o sea, yo pienso que todo el tema visual también ayuda a un proceso de aprendizaje mucho más rápido, como las nuevas herramientas de tecnología empiezan como a hacer una función indispensable, que ya como que pertenecemos a ellas, diría yo. O nos adaptamos o nos quedamos. Así es, esa es la frase literal. Bueno, no, mi profe, no tenemos acá preguntas, creo que a todos les quedó muy claro, tampoco queremos como apreciaciones. Bueno, de todas maneras les digo que esta masterclass está siendo grabada y las memorias las van a poder encontrar próximamente en la página de YouTube. También van a recibir a través del correo de inscripción que realizaron el certificado de asistencia a esta masterclass. Profe, agradezco el espacio. Muchísimas y muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Mil gracias a todos los participantes, a todos los oyentes, a la audiencia. Y bueno, esta es la mejor prueba de saber que podemos estar haciendo otras cosas desde nuestra casa y desde nuestro trabajo y al mismo tiempo poder formarnos, escuchar, compartir y debatir.